Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró, y le dijo Efetá, es decir, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. En este Evangelio escuchamos cómo Jesús sana a un sordo que casi no podía hablar, prácticamente mudo. Y vamos a ver algunas de las características de este hombre y de su curación, porque en realidad todos podemos identificarnos en algo con él. Vemos en primer lugar que este hombre no va por su propia voluntad a Jesús, sino que aquí dice que le llevaron a este hombre. Es decir, que él mismo ni tenía la fe suficiente ni la confianza, simplemente se dejó guiar por otros que lo acercaron a Jesús. Sin embargo, permitió que esto ocurriera y le pidieron a Jesús que le impusiera las manos. ¿Qué era el problema que tenía? Ya dijimos, era sordo y casi no hablaba, hablaba muy mal. Y entonces vemos que esta sordera y esta mudez se da en nosotros también a dos niveles, en nuestra comunicación con Dios y en nuestra comunicación con los seres humanos, con nuestro prójimo. En ambos sentidos, nosotros seres humanos tenemos mucha dificultad a veces para escuchar la voz de Dios en la oración y para alabarlo, para suplicarle. Somos realmente muy malos a veces para la oración y no fluye y no sabemos cómo hablarle a Dios, cómo escucharle, cómo comunicarnos con Él. Pero también curiosamente eso tiene relación con que muchas veces no somos capaces de comunicarnos bien con el prójimo. Y eso significa que a veces no sabemos escuchar, no sabemos realmente escuchar las necesidades, escuchar los problemas, escuchar lo que hay dentro del corazón de los demás y especialmente de aquellos que viven cerca de nosotros o junto a nosotros. ¿Cuántos matrimonios no son capaces de funcionar porque no hay comunicación, porque no hay escucha, porque no se quiere realmente saber lo que está ocurriendo en el interior de la otra persona? Pero no solamente incapacidad de escuchar, sino también incapacidad de expresarse, es decir, de comunicar lo que tengo dentro, comunicar mis sentimientos, comunicar toda mi interioridad. Entonces, realmente esto es un problema fuerte y a veces incluso grave. En algunos casos se dan personas que ni siquiera expresan sus emociones, que las guardan todas dentro, las reprimen, no comunican nada hacia afuera, no comunican afecto, no comunican nada de lo que ocurre en su corazón y lo bloquean. Estos bloqueos interiores son realmente una enfermedad espiritual muchas veces. Y entonces es ahí donde vemos que hay necesidad de sanación. Y aquí nos dice que Jesús, apartándolo de la gente, se lo llevó a un lado y entonces ahí lo sanó. Lo apartó de la gente. Quiere decir que no fue ahí en público, no fue una cosa ahí como un espectáculo, sino que Jesús vio que este hombre necesitaba un momento personal de encuentro con él. Y todos necesitamos esto, este momento a solas con el Señor, cara a cara, viéndolo a los ojos. Y entonces dice aquí que Jesús hizo unos gestos
bastante curiosos. Le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, ya entonces suspiró y le dijo esta palabra, Efetá. Entonces Jesús, además de hacer esos gestos, mira al cielo y suspira, es decir, suplica la ayuda de Dios, la ayuda del cielo, y luego dice esta palabra que es una orden, ábrete. Y esa palabra hoy te la dice a ti y me la dice a mí. Es una orden, ábrete. Ábrete a Dios. Deja de cerrar tu corazón a la palabra de Dios. Escúchalo. Tómalo en cuenta. Abre tu corazón también a hablarle al Señor, a expresar lo que llevas dentro. Pero también ábrete a tus hermanos. No cierres tu corazón. ¿Cuántas veces nuestro corazón ya está endurecido a lo que los demás necesitan? Ábrete a las necesidades del prójimo. Ábrete al sufrimiento de los demás. Ábrete a que te importe lo que le ocurre a quien vive al lado de ti. Abre también tu corazón y expresa lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas. Expresa tu afecto hacia los demás. Ábrete. Es una orden del Señor y nos da la gracia para hacerlo porque lo necesitamos. Luego dice que al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la lengua y hablaba correctamente o sin dificultad. Es decir, que antes sí hablaba, pero realmente no sabía comunicarse correctamente. Ahora ya logra hacerlo con fluidez. Y esto es lo que nosotros necesitamos de la gracia de Dios, que el Señor destrabe nuestra lengua, como dice el Salmo 50, Señor, me abrirás tú los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Para poder alabar al Señor necesitamos ser sanados en nuestro corazón. Este pasaje del Evangelio inspira un rito que se hace en el bautismo de los niños, donde precisamente se ponen los dedos en los oídos y en la boca del niño y se hace una oración que se le llama el Efetá, precisamente pidiéndole al Señor que ese niño sea sanado, que pueda escuchar a Dios, que pueda escuchar su palabra y que también pueda compartir su fe, anunciar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros sí escuchamos las cosas de Dios, pero no somos capaces de comunicarlas a los demás, de dar testimonio, de contar las maravillas que el Señor hace en nuestra vida? Pidámosle al Señor que toque nuestro ser y lo transforme desde dentro. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti. Amén.